Entonces dijimos que responsabilidad se compone de dos palabras, lo que se entiende que cada situación de la vida nos da la oportunidad de responder con habilidad para resolver de la mejor manera posible. Cómo respondemos frente a las situaciones de la vida es muy importante porque esto determina cómo vivimos el presente y cómo nos movemos hacia el futuro. Hemos estado diciendo que la culpa te ata al hecho que hiciste. Ah, yo hice esto, no debía haberlo hecho, ahora me siento tan mal. Es algo que se convierte en una carga muy pesada. Cuando hiciste algo que de la cual tú no te sientes contento y la carga es muy pesada para ti, es porque te estás culpando. Cuando tomas responsabilidad, la carga se remueve, se te ilumina la mente, el entendimiento y comienzas a ver soluciones. Por eso es que cuando nos culpamos o culpamos a otro, nosotros no podemos ver la solución. La culpa te ata al hecho que hiciste, es algo que se convierte en una carga muy pesada, te confunde y evita que seas consciente de la realidad presente. Es bueno recordar que no hay pecado tan grande que tú y yo hayamos hecho que el Señor Jesús no perdone. De hecho, los pecados que tú cometiste y los pecados que vas a cometer ya han sido perdonados por el Señor Jesús, porque la Biblia dice que hubo un solo sacrificio por los pecados tuyos y por los pecados míos, y ya lo hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús no va a morir otra vez cada vez que yo peque, para perdonarme. Ya Él nos perdonó, ya solamente nosotros lo que tenemos es que reconocer, creer que hemos sido perdonados por el Señor Jesús y cambiar de manera de pensar, que es lo que significa el arrepentimiento, y decidir vivir de una manera diferente, de una manera que sea de acuerdo o acorde con lo que dice la palabra del Señor. La responsabilidad te permite hacerte consciente y te da la oportunidad de ver cómo modificar lo que te corresponde de la acción ejecutada. Otra vez lo voy a repetir. La responsabilidad te permite hacerte consciente y te da la oportunidad de ver cómo modificar lo que te corresponde de la acción. Por ejemplo, ¿qué es lo que me corresponde a mí en una acción? Puede ser hablar. Le puedo decir a la persona que está acostumbrada a maltratarme o hablarme de una manera que a mí no me gusta. Puedo decirle a esa persona con mucho respeto: no me gusta la manera como me hablas, no me gusta el tono que estás utilizando, no me gusta. Y si es por teléfono, hay algo que he aprendido y que recomiendo a las personas que vienen donde nosotros, es no colgar el teléfono a nadie ni enganchárselo como de mala manera, como con mala educación, porque en verdad provoca eso. Pero nosotros no vamos a caer en ese terreno. Nosotros lo que vamos a decir es: no me gusta lo que está pasando ahora, no quiero oír la manera como estás hablándome, voy a enganchar. Y le avisamos a la persona que vamos a enganchar, que estamos concluyendo la llamada, que estamos concluyendo la conversación, y eso nos hace quedar de una manera mucho mejor que colgar la llamada. Pues cuando colgamos la llamada actuamos como una persona malcriada, y nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para ir mucho más allá y no caer en el terreno a la persona que está agrediendo en ese momento. Entonces, ¿cuál acción me corresponde a mí tomar? Puede ser hablar, puede ser confrontar. Hay personas que no les gusta la palabra confrontar porque la ven como muy negativa, porque la ven como que uno fuera a formar un lío, un pleito, una discordia, pero en verdad confrontar tiene que ver es con enfrentar, hablar de frente. Y podemos confrontar, podemos hablar de frente, podemos enfrentar sin caer en la malcriadez, sino seguir manteniendo el respeto hacia uno mismo y hacia la otra persona. Otra de las responsabilidades que nosotros tenemos, las acciones que podemos tener con responsabilidad, es perdonar. Hay a veces que nos pasan cosas, hay gente que nos habla mal, hay situaciones que no nos gustan, que no nos parecen bien, no nos parecen justas o no nos parecen equitativas, y con esa persona es imposible de resolver. Lo que el Señor Jesús recomienda en ese caso es perdonar, haciendo énfasis que el perdón el perdón no es una opción, el perdón es un mandato que Dios nos dio para los que queremos vivir libremente. Entendemos que hay personas que no quieren vivir libremente,
y para ellos la opción del perdón no existe y no cuenta porque de repente ellos consideran que ha sido muy grave lo que les ha pasado, lo que se le ha hecho. Pero hemos entendido, de acuerdo a la palabra del Señor, que nosotros no perdonamos por el otro como para, eh, como que si no pasó nada. Nosotros perdonamos es para quitarle una carga pesada a nuestro corazón. También, yo no estoy hablando de perdonar, porque el tema del perdón es muy amplio. No estoy hablando de perdonar y dejar que la otra persona me siga golpeando. Cuando se habla de perdonar, no quiere decir que te vas a dejar golpear, que no importa, porque tengo que perdonarte, porque la hermana Beatriz dijo que tenemos que perdonar, porque el Señor Jesús dijo eso. No hablo de eso. Hablo del perdón y hasta donde sea posible, si nosotros estamos viviendo una situación de abuso, nosotros tenemos que buscar otras alternativas. Además del perdón, tenemos que buscar otras alternativas, por ejemplo, como cambiar de lugar o mudarte si es posible, o hablar, porque a veces hablar con la persona es muy difícil, la otra persona no entiende. Tenemos que buscar dirección de personas que nos ayuden a resolver lo que estamos viviendo para no seguir culpando al otro, sino tomando mi acción. Porque si una persona, imagínense que una persona me quiere hacer daño, entonces, no, la iglesia que tengo que perdonar. En ese momento yo tengo que escapar por mi vida. Esas son una de las acciones o de las responsabilidades que yo tengo que hacer, ¿verdad? También hablamos que la responsabilidad nos permite el crecimiento, mientras que la culpa nos deja en el estancamiento. Cuando tomo responsabilidad me dirijo hacia la madurez, mientras que la culpa me mantiene en inmadurez. Cuando tomo responsabilidad, adquiero un aprendizaje, mientras que la culpa me mantiene en una situación donde no aprendo nada, sino que aprendo es a soportar y a llevar y a llevar, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. La responsabilidad me mueve hacia la restauración. La responsabilidad me mueve hacia la reestructuración. La responsabilidad me mueve hacia un reencuentro conmigo misma, un reencuentro con mi Señor, y me mueve hacia la libertad. En tanto que la culpa me esclaviza, la culpa me inmoviliza, la culpa me condena, la culpa me separa. Tanto que muchas personas llegan al suicidio porque sintieron mucha culpa y no supieron cómo resolver la situación que ellos estaban viviendo. Y ahora es donde vamos a tener el ejemplo de Pedro. Aquí tenemos en el capítulo 21, tenemos el ejemplo de Pedro cuando negó a Jesús. Esto me encanta poder hablar del amor del Señor Jesús con Pedro. Y sucede que el Señor Jesús le había dicho a Pedro que el Señor Jesús dijo que lo iban a entregar y lo que le iba a pasar a él. Y Pedro dijo, oh Señor, de tal cosa te acontezca, que jamás eso te ocurra. Y el Señor Jesús tuvo que reprenderlo. Tanto que le dijo, apártate de mí, Satanás. Obviamente no se lo dijo a Pedro, sino le dijo a lo que inspiró a Pedro a decir eso. Y Pedro dijo, no, Señor, eso no te va a pasar porque mi vida yo voy a dar por ti. Y el Señor Jesús se queda mirándolo y le dice, Pedro, hoy antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. No, eso no va a ocurrir, Señor. No, eso no es así. Y sucede que cuando el Señor Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, y después que tuvieron la cena, ya fue oscureciendo más, y dice que se apareció Judas con las personas a quien le iban a entregar al Señor Jesús, y él dijo, a quien yo le dé el beso, ese es. Y fue y lo besó. Y bueno, vinieron las personas que iban a apresar al Señor Jesús, lo agarraron y comenzaron dice que una de las mujeres dijo, oh, este también estaba con él. Y él dijo, yo no, a mí no me metan en ese lío. Y después vino otro y dijo, oh, sí, él es porque habla como ellos. Y dijo, yo tampoco. Y después vino otro y también dijo que era él y Pedro dijo que no. Y en ese momento dice la Biblia que el gallo cantó. Es decir, se cumplió lo que el Señor Jesús le había dicho a Pedro. Y cuenta que Pedro se acordó de lo que el Señor Jesús le había dicho y se dio cuenta que el Señor Jesús tenía razón.
Si la palabra profética que el Señor Jesús le había dicho, así se hizo realidad. Y, pero me gusta Pedro, porque agarré a Pedro para ponerles el ejemplo. Agarré a Pedro y agarré a Judas. Me gusta Pedro porque Pedro no dejó que esta culpa, él entendió en ese momento que el Señor Jesús tenía razón, pero él no dejó que la culpa lo aislara, él no dejó que la culpa lo atormentara, lo atormentó por un momento. Ese acto que él había hecho lo atormentó por un momento, lo aisló porque se escondió, no quiso, tenía miedo y se escondió, pero él no dejó que eso se perpetuara en él, como que para que lo pudiera llevar al suicidio, como ocurrió con Judas Iscariote. Pedro tomó responsabilidad, reconoció su pecado de confiar demasiado en él y fue humilde cuando el Señor Jesús lo confrontó. Lo vamos a ver más adelante cuando estemos leyendo. El Señor Jesús lo confronta y en el capítulo 21 de Juan vemos a un Jesús que se encuentra con los discípulos. Primero los discípulos estaban tristes. Acuérdense que los discípulos se quedaron solos. El Señor Jesús lo habían asesinado. El Señor Jesús estaba muerto. Ellos no sabían si era verdad la promesa de que él iba a resucitar. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Como algunos de nosotros, ¿será que Cristo viene? ¿Será verdad? ¿Será que viene? ¿Será que no viene? Y si esto es mentira, bueno, a lo mejor también a ellos le pudo haber pasado eso. Y estaban tristes y desconsolados. Muchos de ellos se fueron huyendo, tanto que el que se quedó con él y con su mamá fue Juan. Y por eso fue que le dijo que madre, hay tu hijo, hijo, y hay tu madre, diciéndole como que cuida de mi mamá, cuida ella va a ser ahora tu mamá, que sé tú como un hijo para ella, para que tú la cuides, porque fue Juan el que se quedó con él hasta el final. Los demás se fueron, no los culpamos, no decimos nada porque en verdad no sabemos qué pasó por la mente de ellos, fue una situación muy difícil. Y estaban tan desconsolados y tan tristes que ellos después se fueron Pedro dice, vamos a pescar, y dice que los demás discípulos se fueron con él también. Sí, vamos a pescar, dijeron ellos. Vamos otra vez a lo que estamos acostumbrados a hacer, a pescar. Ya no tenemos a Jesús, a quien seguíamos, y mejor vamos a pescar, volvemos a lo de antes. Y dice que ellos estaban tratando de pescar y pasaron aquella noche y no tuvieron éxito. Y de repente el Señor Jesús se les aparece y le dice, amigo, ay, esto me encantó. Amigo, ¿han pescado algo? Y le dice que no habían pescado nada, que ellos no habían pescado nada. Y el Señor Jesús, me gusta, ¿sabe por qué? Me gusta lo que dice, que le dice amigos. Tú sabes que después que te hayan dejado solo, que te hayan traicionado, que te hayan negado, como dicen en inglés, te tiraron debajo del autobús. ¿Quién puede llamar amigo a alguien que le haya hecho esto? Nadie, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor Jesús es tan lindo que le dice, amigos, ¿han pescado algo? Y ellos le responden, dicen, no hemos pescado nada. Ha sido muy difícil. Y él les dice, le da unas instrucciones y les dice, tírenlo hacia la derecha y vayan un poco más allá y vean cómo ustedes pueden hacer todo esto. Y cuenta el relato bíblico que aquella noche la pesca fue milagrosa. Y me quiero detener un poquito aquí porque imagínate, tú sabes que después que tú sabes que alguien te traicionó, que alguien te engañó, tú le digas amigo. Uno por lo general no dice amigo. Uno no dice amigo, uno comienza y llama al amigo y le dice, tú sabes lo que me hizo fulanito de tal, me hizo esto y este otro. Y después va y llama al otro. Mira lo que me hizo fulanito de tal. Me hizo esto y esto otro. Y llama al otro, y llama al otro, y llama a mucha gente. Porque uno piensa que mientras más uno lo dice, uno se va a sentir mejor. Pero en verdad uno lo que quiere es poner en mal al otro. Que quede mal, porque mira lo que me hizo, traicionero. Ese no es amigo de nadie. No merece ser mi amigo, no merece mi amistad. En los momentos más difíciles me dejó. ¿Quién no ha oído esa expresión? Mira, cuando más lo necesité, no estuvo conmigo. Cuando más la necesité, no estuvo conmigo. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? Y el Señor Jesús pudo haber dicho eso, ¿sabe?
Cuando más los necesité, no estuvieron conmigo. Pero Él no lo dijo. Por eso me encanta el Señor Jesús, para que Él sea mi ejemplo, para que Él sea mi modelo. Él no dijo eso, sino que cuando los volvió a ver, le dijo, amigo, ¿han pescado algo? Los llamó amigo y además de eso mostró interés en querer ayudarlos. Como cuando alguien le hace algo a uno, como una traición o algo muy desagradable, lo que uno menos tiene en la mente es ayudarlo. Uno lo que quiere es que se hunda, que se pudra, que nadie lo ayude, o que le pase esto y que le pase lo otro, y peor lo debo ver. Eso no es nada lo que le está ocurriendo. Yo los quiero ver peor. ¿Por qué? Por todo lo que me hicieron. Es que se lo merecen. Ah, y déjeme decirle, porque mi Dios es fuego consumidor. Ah, y cuando yo oro, Dios mío, todo se retumba, todo cae, porque Dios responde así la oración cuando yo oro. Y mire lo que le está pasando. Bien bueno. Pero el Señor Jesús no hizo eso. Me encanta el Señor Jesús. Él lo que dijo fue, amigo, ¿han pescado algo? Y después le da las instrucciones. Y uno no es así. El humano no es así. El humano es que si te va mal, que te vaya peor. Después de todo lo que me hiciste, yo no quiero saber nada de ti, porque no te quiero perdonar. El Señor Jesús no estuvo en eso, no estuvo culpando, no estuvo en nada de eso. Él estuvo con la intención de ayudar. Y dice que Juan, ¿sabe por qué? Mira, me encanta esto. Juan fue el único que se quedó con él de los discípulos. Fue el último también el que lo vio, el que vio toda la escena horrorosa que el Señor Jesús vivió. Él se quedó hasta el final. ¿Y sabe quién lo reconoció de primerito? Juan. Juan fue el que le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor Jesús. Y dice que Pedro se lanzó al mar, al agua y se puso a nadar y a nadar, a nadar hasta que llegó a ver a su Señor, al Señor Jesús. Y después los demás discípulos dice que vinieron porque quieren encontrarse con, con el Señor Jesús. Y me sorprende que la Biblia hable de Pedro, porque estamos hablando de Pedro. ¿Se acuerda que él lo negó y le hizo eso al Señor Jesús? Y la Biblia habla de Pedro, Juan. Mire qué lindo Juan. Juan hubiera dicho, no, yo no voy a escribir nada de Pedro porque él negó a mi Señor, él negó a mi maestro. Mira lo que le hizo. No, Juan lo incluyó ahí. Mira qué lindo. No estuvo sacándole los trapitos al sol de lo malvado que había sido el Pedro. No. Y después cuando llegaron cerca del Señor Jesús, dice la Biblia que el Señor Jesús tenía una fogata y tenía pan y tenía pescado y le dijo, vengan para que coman. Mire, los discípulos habían abandonado al Señor Jesús. El único que se quedó fue Juan. El Señor Jesús, si yo hubiera sido el Señor Jesús, yo digo, ninguno de ustedes vienen a comer aquí a mi casa. Esta fogata la hice yo, el pan lo traje yo y el pescado lo hacé yo. Así que si yo quiero invitar a alguien, en todo caso sería Juan, porque fue el único que se quedó conmigo. Pero él no hizo eso. Él los invitó a todos. Y cuando yo hubiera visto a Pedro, ese no es de fiar, ese no es de confiar. Me negó cuando más lo necesité. Ahora yo no quiero estar con él. No. Amigos como Pedro yo no quiero tener. Eso hubiera sido yo, ¿verdad? Humanamente. Pero qué lindo, el Señor Jesús no hizo eso, sino que le dijo, vengan para que coman. Les tenía todo preparado para que comieran. Y si se acuerda que la Biblia dice que si tu enemigo tiene hambre, le des de comer. Y que si tiene sed, le des de beber. Y que si el amigo está hablando mal, si tu enemigo está hablando mal de ti, que tú lo bendigas. Y que si te pide la túnica, le des la capa. Y dice, y si te pide que le lleves una milla, llévale dos. Llévale dos con esa carga, ayúdalo. Dice, porque así amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Así dice la versión Reina Valera de 1960. Si usted consigue una versión más actualizada, va a decir, porque así harás que le arda la cara de vergüenza. Porque vas a decir, wow, tanto mal que le hice a esta persona y mira todo el bien que me está haciendo.
Pero uno no hace eso. Uno humanamente dice, ¿qué? ¿Que yo le voy a hacer un favor? No, que se lo haga otro, yo no se lo voy a hacer. ¿Qué? ¿Que yo le voy a dar de beber? No, que busque agua a él. ¿Qué? ¿Que yo le voy a dar comida? No, que busque él y coma. ¿Qué? ¿Que yo le voy a dar mi ropa? Que trabaje para que compre él. ¿Que yo voy a hablar bien de él cuando él ha estado hablando mal de mí? No, yo no voy a hacer eso. ¿Ves el ejemplo? Me encanta cuando predicó el pastor Barry hace como 3, 4 domingos atrás, que todavía estaba abierta la iglesia. Y él predicó, su mensaje se llamaba Backwards Kingdom, como que un reino al revés, un reino al revés. Y sí, me encanta eso porque en verdad el reino del Señor Jesús es al revés. En este reino, que aquí, en este reino terrenal, uno dice, el que me la hizo, me la paga. Él habla mal de mí, yo voy a hablar mal de él. Él me odia, yo lo voy a odiar. Él no me dio cuando yo necesité, yo no le voy a dar. Entonces, el reino de Dios es diferente. Te dice, el que te pida, dale. Si te pide agua, dale de beber. Si tiene hambre, dale para que coma. Si no tiene que ponerse para ver, vístelo. Está hablando mal de ti, habla bien de él. Y yo les animo, hermano. Yo sé que no es fácil. Yo he pasado por todo eso. Yo sigo pasando por todo eso, pero cada día voy mejor. Y sí, cuando uno se entera que alguien ha hablado mal de uno, uno quiere hablar mal de esa persona. Uno dice, ay, sí, ay, que tú no sabes. Si tú supieras lo que yo sé de él, te voy a decir esto y esto que dijo él de ti. Pero eso no es lo que dice el reino de Dios. El reino de Dios dice que si alguien habla mal de mí, que yo lo bendiga. Y bendecir significa hablar bien. Bendecir, hablar bien. La Biblia me dice que yo tengo que hablar bien de esa persona. Y usted puede decir, pero si no tiene nada bueno que yo pueda decir a esa persona, pues búsqueselo, porque esa persona tiene algo bueno. Si esa persona, usted se dio cuenta que no es su amigo, dígale amigo. Cuando alguien venga a decir que esa persona estuvo hablando mal de usted, llámelo amigo. Diga, pues, yo lamento que él haya hecho eso, pero él es mi amigo. Debió haber estado pasando por un muy mal momento para que él hiciera eso. ¿Es fácil? No, no lo es. Acuérdese que este es un reino al revés. Ok. Y por eso quiero utilizar la predicación del pastor Barry ese domingo que a mí me pareció tan buena, tan buena, porque en verdad así es el reino de Dios. Cuando el Señor Jesús viene y habla otra vez con Pedro, él se le acerca, me imagino que después que saludó a cada quien y se dieron un beso, no había social distancing en ese momento, todo era abrazo, todo era beso, todo era bien chévere. Y me imagino que él agarró a Pedro, como que Pedro, ven acá. Y le dijo, Pedro, él le dice, ¿sabe que no le dice Pedro? Él le dice Simón, hijo de Jonás. Si usted busca un poquito más adelante, ese era el verdadero nombre de Simón y la Biblia relata y dice que Simón significa una caña débil. Simón significa caña débil, porque Simón Pedro era muy ambivalente, él era muy, si usted lee a Simón, él era muy volátil, tenía una personalidad muy volátil, eso que yo soy tan feo como tan franco y que yo le digo a cualquiera sus cosas en la cara, porque a mí nadie me va a ver la cara de él. Bueno, Pedro más o menos era así. Y el Señor Jesús le dice, Pedro, tú lo que me estás mostrando con esa actitud que tú tienes es que tú eres muy débil. Porque sí, así es tu nombre, Simón. Pero tú te vas a llamar Pedro. Pedro que significa roca, fuerte, una piedra fuerte. Eso es lo que tú te vas a llamar de ahora en adelante. Una roca firme, porque le cambió el nombre. Y cuando él lo vuelve a llamar, le dice Simón, hijo de Jonás. No le dijo Pedro, como le dijo que se iba a llamar, sino que le dijo Simón, hijo de Jonás, como que caña débil, ven acá, tú y yo tenemos que hablar. Pero no se lo dijo de manera sarcástica, no se lo dijo de una manera que Pedro se sintiera intimidado, sino que lo llamó y le dijo, Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dice, Señor, sabes que te amo.
Y el Señor Jesús le dice, cuida mis ovejas. Y después vuelve y le dice, ¿me amas? Y le dice, tú sabes que te amo, cuida mis ovejas. Y dice que por tercera vez le volvió a preguntar, ¿me amas? Y él dice, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. Dicen los que saben más que yo, y dicen que ahí que dice, Señor, tú lo sabes todo, tú conoces mi corazón, tú verdaderamente conoces mi corazón y caramba, sí te amo, pero no tengo ese amor tanto como para no negarte. Y él le dice otra vez, apacienta mis ovejas. ¿Viste? Volvió a confiar en él. Qué bonito. Le entregó para que apacentara sus ovejas. Y me imagino la alegría que Pedro sintió que el Señor, su maestro, lo había restaurado. No le vino a reclamar, no le vino a insultar, no le vino a decir, mira, qué hipócrita tú eres, o mira, qué débil tú eres, o mira, qué poco confiable tú eres, sino que volvió a confiar en él y es como que le dijera, yo estoy aquí parafraseando, ahora eres una caña todavía débil, eres una caña débil, tiene muchas debilidades en tu temperamento, eres muy volátil, eres muy emocional, confías mucho en ti mismo. Porque cuando se acuerda cuando el Señor Jesús le dijo, Pedro, cuando él le dice, ay Señor, ni tal cosa te acontezca, porque yo daría mi vida por ti. Y él le dice, no, Pedro, no digas eso, tú me vas a negar hoy. Y Pedro dijo, no, 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 eso no es verdad. Y fíjese, ahí Pedro se está dando cuenta si lo que el Señor Jesús dijo es verdad. Él me conoce mejor que yo. Prometo cosas que no estoy dispuesto a cumplir porque las prometo desde mis emociones dañadas. Y el Señor Jesús le estaba mostrando, lo que yo puedo aprender ahí es que le mostró, no confíes en tus emociones, no confíes en ti mismo, en ese temperamento volátil que tú tienes. Y le dijo, te voy a poner de una manera tal que tú vas a confiar. Porque se acuerda que cuando él le dijo, yo no voy a hacer eso, Señor Jesús. Ahora Pedro dice, lo que este hombre habla es verdad. Porque no había pasado mucho tiempo, tenía todo fresquecito en su mente y en su corazón de lo que había ocurrido. Lo que este hombre dice es verdad. Ahora yo voy a creer más en él. Y el Señor Jesús le dice, sí, tú eres Pedro, pero vas a ser Pedro cuando dejes de confiar en ti mismo y aprendas a confiar en lo que dice tu Dios. Y eso es bien bueno para nosotros. ¿Qué aprendemos de ahí? Que nosotros nos volvemos fuertes, que nosotros nos volvemos confiables, que nosotros nos volvemos responsables cuando aprendemos a confiar en lo que dice Dios acerca de nosotros. Si usted se pone a analizar usted mismo, usted es débil, yo también. ¿Y sabe cómo le prueban a uno la debilidad rapidito? Cuando le dicen, fulanito habló mal de ti, pero no digas que yo te dije, dijo esto, esto y esto. Ahí se le prueba su debilidad. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque usted se enoja y usted comienza a sacar lo que sabía de esa persona. ¿Sabe también cuándo se le demuestra su debilidad? Cuando a usted le llevan la contraria. No se lo digo para señalarle su error, se lo digo porque por esta que está aquí. Cuando nosotros estamos diciendo algo, enseñando algo o exponiendo un punto de vista y se levanta alguien y le dice, eso que tú dices no es verdad. Ay, Dios mío, ¿cómo se pone uno por dentro? Se enoja, se pone súper enojado, se pone a la defensiva y quiere decir un montón de cosas o se para de ese lugar y se va y con esa persona no se puede hablar. ¿Te das cuenta lo débiles que somos? Cuando de repente una persona en la iglesia que ocurre algo y que alguien no, tú dices, ay, que esta persona no me está dejando que yo desarrolle mi ministerio, que esta persona se está metiendo, se está oponiendo, que esta persona tal cosa, y entonces uno se pone a hablar mal de esa persona, pero mira quién tienen ahí en el altar, mira quién toca la guitarra, mira quién está encargado de la finanza, bla, 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 bla. ¿Ven lo débil que somos? O cuando la pareja, el esposo te dice, tú gorda y tú barrigón, así, se da cuenta lo débil que somos rapidito. O te estás poniendo vieja y tú también. Entonces comenzamos rapidito a sacarle las cosas a la gente rapidito, rapidito, porque estamos demostrando la debilidad del carácter.
Porque tenemos, ¿se acuerda que estamos hablando también que este es un reino que es muy diferente? En el mundo, en el sistema del mundo, nosotros decimos, esta persona es muy fuerte, tiene un carácter muy fuerte. Nosotros le llamamos una persona de carácter fuerte a una persona de carácter débil. Me explico. Cuando esas personas que son los que dicen, yo le digo la verdad en la cara a cualquiera y todo el mundo me tiene miedo porque llegué yo. Mire, esa persona no tiene el carácter fuerte. Esa persona lo que está demostrando cuán débil es su carácter. Porque lo que tiene es miedo, lo que tiene es ira, lo que tiene un montón de cosas guardadas ahí que él mismo ni sabe. Pero una persona de carácter fuerte es aquella persona que a pesar de la situación adversa se mantiene siendo respetuosa y siendo educada. Esa es una persona de carácter fuerte. No es lo que nosotros conocemos en el mundo de esas personas que le dicen la verdad a cualquiera. Eso no es. Acuérdense que este mundo es backwards. Es como que si fuera al revés. No es al revés. Es que para nosotros es al revés, pero no es al revés. En verdad, los al revés somos nosotros. ¿Sí se acuerda cuando uno está aprendiendo inglés y uno comienza a profesar? ¿Y por qué en inglés es al revés? El inglés es al revés. Y no, es que el inglés es al revés. No, es que el inglés es al revés. Y me dijo una vez una profesora rusa, me dice, nos dijo a todos en la clase, el inglés no es al revés. El inglés es así. No, porque en español uno dice la rosa roja y en inglés uno dice es la rosa roja, uno dice red rose. Es al revés, como que uno dice es roja rosa. Entonces, no, el inglés no es al revés, el inglés es así. El español no es al revés, el español es así. Así mismo, no es que el reino de Dios sea al revés, es que es así. Lo que estamos al revés somos nosotros. Entonces tenemos que aprendernos, pero para poderlo entender, si hablamos, es al revés, es al contrario de lo que nosotros hacemos. Entonces, seguimos con Pedro y el Señor Jesús, y ahí es cuando el Señor Jesús le dice, Pedro, le da otras instrucciones, le dice, Pedro, cuando eres joven tú ibas donde tú querías, pero cuando seas viejo, tú irás donde no quiere ir. Y dice la Biblia que le estaba hablando de la manera que Pedro iba a morir. Pedro ni lo dudó, ni le dijo nadita al Señor, ni dijo, ay, no, ni tal cosa me acontezca, Señor, ay, no, tú sabes lo listo que soy, sino que se quedó calladito porque sabía que el Señor Jesús, hacían como unos 3 días antes, le había dado una profecía y le había dicho que eso no era verdad. Ahora él se quedó calladito, sabiendo que lo que el Señor estaba diciendo para él iba a ser verdad. Ok, y después, cuando después el Señor Jesús ya despide a Pedro y ya lo manda, lo manda a la gran comisión de que sea encargado de las ovejas del Señor Jesús. Ahora, ¿qué nosotros vamos a aprender de esto? Me gusta esto, porque al final el Señor Jesús le dice, cuando le dice, cuida mis ovejas, después le dijo de la manera que iba a morir y finalmente le dice, sígueme. ¿Viste que no le dijo, hipócrita, que me vas a estar siguiendo tú? No, él le dijo, sígueme, sígueme, porque sabía que Pedro merecía otra oportunidad. Y eso es lo que esta noche te queremos decir. Tú también te mereces otra oportunidad. No importa cuán terrible haya sido lo que hiciste, cuán terrible haya sido tu vida, cuán terrible haya sido lo que te ha pasado, cuán terrible haya sido el momento. Tú tienes otra oportunidad. Tú tienes otra oportunidad en el Señor Jesús. En el reino del Señor Jesús, tú tienes oportunidad. Tú tienes oportunidad para avanzar, tú tienes oportunidad para perdonar, tú tienes oportunidad para despegar, tú tienes oportunidad para triunfar, tú tienes oportunidad para clamar, tú tienes oportunidad para orar, tú tienes una oportunidad para vivir diferente, tú tienes una oportunidad para hacer las cosas diferente, tú tienes oportunidad para hacer lo que tú quieras, no a tu manera, sino a la manera del Señor Jesús. Ese es el Dios del cual nosotros hablamos, del cual nosotros predicamos, el cual nosotros recomendamos, del cual nosotros le hablamos a la gente del amor del Señor Jesús, el que le dijo a Pedro después de tanto lío, le dijo, sígueme, sígueme.
Y el Señor Jesús también te dice en esta noche, sígueme, sígueme. Yo no te hablo del Señor Jesús, del que quizás tú has conocido de una manera distorsionada. El Señor Jesús no está distorsionado ni es disfuncional. Somos los que predicamos el Evangelio del Señor Jesús, que por causa de las disfunciones, muchas veces o a veces lo presentamos de una manera disfuncional. Ese no es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el que restauró a Pedro, el que lo perdonó, el que lo animó, el que lo ayudó, el que le enseñó que no fuera tan rápido para hablar, el que le enseñó a que no tuviera un alto concepto de sí mismo, a que le enseñó a que confiara más en Dios que en él. Ese es el Señor Jesús, el mismo que ayudó a Pedro, es el mismo que está interesado en ayudarte a ti y en ayudarme a mí. Em, quiero concluir con esto. No se escribe lo mismo de Judas. No se escribe lo mismo de Judas, porque eso es lo que hace la culpa. Hay dos historias. La historia de aquel que fue responsable, de un Pedro que no tuvo quien lo culpara ni le recriminara lo que había hecho, sino que confió en la restauración del Señor Jesús y esperó esa segunda oportunidad. Judas no hizo, la culpa lo consumió. La culpa consumió a Judas. Y me gustó mucho un día que fui en casa de un hermano a quien aprecio, estimo. Para mí es más que mi hermano, es alguien muy, muy especial. Y él me trajo a colación eso y me dijo, estuve pensando en lo de la culpa y me vino a la mente Judas. Judas fue y se ahorcó porque la culpa lo dominó. Y le dije, efectivamente, así es. La culpa dominó a Judas y por eso fue y se ahorcó. Tenemos dos modelos, el modelo de Pedro y el modelo de Judas. Que nosotros no dejemos que la culpa acabe con nuestra vida. No dejemos que la culpa acabe con nuestras esperanzas. No dejemos que la culpa nos lleve al suicidio emocional, al suicidio espiritual o al suicidio físico. Y que tampoco nosotros le hagamos eso a alguien, que le estemos tan constantemente metiéndole culpa y culpa y culpa, que lo haga tomar decisiones nefastas y decisiones erróneas. Que nosotros seamos como el Señor Jesús, que no culpó a nadie, sabiendo él lo que iba a pasar. Él no culpó a nadie. Y si Judas hubiera actuado diferente, a Judas Dios lo hubiera restaurado y se dijera otra cosa de Judas hoy día, pero no fue así. Nos está sirviendo de ejemplo para nosotros no hacer lo que él hizo. Estamos viendo el ejemplo de Pedro. La culpa le da una sensación de debilidad, de desesperanza y que el poder lo tiene otra persona. La responsabilidad te ofrece una posición de poder para solucionar. Por eso Pedro pudo solucionar con la ayuda de su Salvador. Acuérdate de esto, hermano. Tenemos a Pedro y tenemos a Judas. La culpa le dio una sensación, porque la culpa da una sensación de debilidad, de desesperanza y que el poder lo tiene otra persona. La responsabilidad te ofrece una posición de poder para solucionar. La responsabilidad te da esperanzas. La responsabilidad te ofrece un camino más excelente. La responsabilidad te lleva al camino del amor, al camino de la solución, al camino de la esperanza. Acuérdate lo que te dije al principio. No importa, hermano, hermana, amigo, amiga. No importa lo que tú hayas hecho. No importa lo que te haya pasado. Hay solución en Cristo Jesús. Cristo Jesús siempre ha sido la esperanza para tu dolor. Cristo Jesús siempre ha sido la esperanza para tu situación. Cristo Jesús siempre ha sido, siempre ha sido el único que te puede dar respuesta que satisfaga tu necesidad y que satisfaga tu corazón. Cuando tú y yo buscamos que otro corazón carente de amor, carente de solución, nos ayude, nos vamos a conseguir frente a la culpa.
Cuando tú y yo decidimos buscar que sea el Señor Jesús quien llene este corazón vacío, carente de amor, nos vamos a conseguir con el amor del Señor Jesús, que nos va a ayudar a la responsabilidad, que nos va a ayudar a conseguir la solución, que nos va a ayudar a vivir con esperanzas y con salida. Yo te animo para que tú continúes adelante, que esta noche que tú estuviste conectado con nosotros haya sido una noche que Dios ha utilizado para brindarte una nueva esperanza, para brindarte un camino diferente, para brindarte una solución diferente a la que el mundo te da. Cristo Jesús sigue siendo la esperanza para tu vida, para tu casa, para tus hijos, para tu matrimonio, para tu familia, para tu mamá, para tu papá, para tu iglesia, para tu país. Cristo Jesús, que Dios te bendiga.